Se podría evitar, digamos, la enfermedad utilizando vacunas, pero hay como que un mecanismo de autoinmunidad y de inmunidad celular comprometida que hace que cuando la persona se vacuna con virus, sea inactivado o atenuado, la infección es mucho más grave. Es mucho más grave por la respuesta inmunitaria de la persona. Se estimula mucho más intensamente aquello que se consiguió con la vacuna y la infección es mucho más grave. De ahí que no se la puede evitar mediante la vacunación, ¿no? Simplemente hay que evitar el contagio, ¿no es cierto?, entre las personas con el aislamiento de la persona enferma y evitar de que vaya a centros como guarderías o asilos, ¿no es cierto?, donde generalmente se producen las epidemias por este tipo de virus. ¿Qué produce este virus? Está relacionado simplemente con el aparato respiratorio superior, ¿no? Y ahí tenemos pues las neumonías, las bronquiolitis, las bronquiolitis graves, gravísimas, porque producen una insuficiencia respiratoria severa en estos niños menores de 2 años. La vía de ingreso también es la vía respiratoria, se replica en la orofaringe y luego pasa por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, donde produce una inflamación severa con disminución de la vía aérea, ¿no es cierto?, y una insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte. Pero no todos los casos son graves, ¿no? Existen formas benignas donde a veces simplemente tenemos un catarro común, ¿no es cierto?, un simple resfriado que luego de 3-4 días también se resuelve sin dejar ninguna secuela. Pasamos a la siguiente. Ya es que la bronquiolitis. La bronquiolitis está explicada acá. Este es un bronquio, ¿no es cierto? Miren su vía aérea, permeable, grande, amplia, donde pasa y sale el anhídrido carbónico. En cambio, cuando el epitelio está comprometido por el virus, se dematiza y la vía aérea disminuye su calibre, lógicamente ingresa y sale menos anhídrido carbónico, ingresa menos oxígeno, llevando a una hipoxia que lógicamente se traduce por un estado cianótico del bebé que frecuentemente tiene mal pronóstico, ¿ya? Mal pronóstico. Estos niñitos frecuentemente se los mantiene en cámaras, en vaporizadores, con vaporizadores. Hay que estar frecuentemente aspirando las secreciones nasales. Hay que darle alimentación, lógicamente, hidratarlo en pequeñas dosis. Si antes tomaba una mamadera, ahora le daremos pues 4 oncitas y cada 2 horitas, otras 4 oncitas, así para que no se desnutra nuestro bebé. Y lógicamente pues hay que tratar de vacunarlos a los niños después de los 2 años. Bueno, este no es un virus que está dentro de la familia Paramyxoviridae, ¿no? Es un virus que está relacionado con enfermedad exantemática también. ¿Qué quiere decir exantemática? Esas enfermedades que se caracterizan por la aparición de manchas. Hemos visto en primera instancia la varicela, ¿te acuerdas? La varicela es una enfermedad exantemática. El sarampión es otra enfermedad exantemática. El exantema súbito, producido también por el herpes virus 6-7, ¿no es cierto?, sobre todo 6, es otra enfermedad exantemática. Y no sé si el doctor Pozzi les ha hablado del eritema infeccioso producido por un parvovirus, que es un virus ADNA, ¿no?, que también es una enfermedad exantemática. Y aquí hablaríamos de una quinta enfermedad exantemática, que es la rubiola. O sea, yo estoy asociando aquí al virus de la rubiola como enfermedad exantemática, no como miembro de la familia Paramyxoviridae.
ya que este virus pertenece a otra familia, a la familia Togaviridae, que la van a estudiar en unas clases más, y que está relacionada con virus que son transmitidas por artrópodos, o sea, por zancudos, mosquitos, etcétera, donde está el zika, chikungunyas, etcétera, etcétera. Pero si bien tiene la estructura de los togavirus, no es lógicamente transmitida por insectos. Es transmitida de persona a persona y el reservorio también es el humano. No hay animales reservorios, ¿no? La estructura del virus está relacionada con los virus toga y flavivirus, que como ellos tienen un genoma monocatenario, o sea, una cadena de ácido ribonucleico, de cadena sencilla y de sentido positivo, ¿no? Hemos visto que los paramixos más bien son de sentido negativo. Al ser de sentido positivo, su replicación es mucho más fácil, porque entra como ARN, rápidamente se copia en ARN mensajero, se traduce en sus proteínas, etc. Bueno, así como los paramixos, este también tiene una envoltura. O sea, tiene una cápside, proteínas que recubren y protegen al genoma viral, ¿no es cierto? Y por de fuera tenemos también una envoltura lipídica donde tenemos estas espículas, estas glicoproteínas que constituyen elementos de adhesión del virus a las células que infectan. Al ser un virus que tiene una envoltura, pues como los paramixos también es un virus sensible a los solventes orgánicos, a la radiación ultravioleta, al calor, al pH, etc. ¿Qué produce este virus? Este virus, el rubivirus, produce la rubiola. La rubiola es una enfermedad exantemática que puede presentarse lógicamente en niños, que son lógicamente los que no han estado en contacto, o en personas mayores que no han estado en contacto con el rubivirus. Y la gravedad de la infección por el virus de la rubiola es cuando las mujeres han llegado a su edad reproductiva sin haber estado en contacto con este virus. Entonces son personas susceptibles a la infección viral. No tienen un sistema inmunitario que los reconozca y que los defienda. Entonces, la mujer en estado reproductivo puede infectarse con el virus. Si bien en la persona adulta, en una mujer que no está en periodo embarazado, o en un hombrecito que ha llegado a la adolescencia o es mayor de edad, 25, 30 años, se infecta con el virus, generalmente sí pasa con un proceso febril, un exantema, malestar general, pero se resuelve todo sin quedar ninguna secuela. ¿Por qué les digo edad reproductiva? Porque el problema con el virus de la rubiola es cuando la madre se infecta durante el embarazo. El virus tiene capacidad de atravesar la barrera placentaria y replicarse dentro del producto, dentro del feto. ¿Y qué es lo que hace? Muchas células son susceptibles a la fijación del virus. Y cuando el virus se fija dentro de estas células, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en ese periodo el embrión, el feto, está en proceso de replicación celular y diferenciación celular, ¿no es cierto? Se están formando sus diferentes órganos y están creciendo sus diferentes órganos dependiendo de la etapa del embarazo, ¿no es cierto? Cuando en una de esas etapas entra este virus, ¿qué es lo que hace? Detiene ese crecimiento y diferenciación celular.
Y si se detiene el crecimiento y diferenciación celular, ¿qué va a pasar? Una hipoplasia de ese órgano, ¿no es cierto? No va a terminar de desarrollarse. Y entonces vamos a tener una gran variedad de malformaciones congénitas. Frecuentemente, lo que más se asocia a la rubiola postnatal es la lesión a nivel de los ojos. Produce ceguera, produce glaucomas, produce sordera en los oídos, ¿no es cierto? Y lógicamente una variedad de alteraciones a nivel del sistema nervioso central, que van desde simples cambios de comportamiento de estos niños que nacen con rubiola congénita, hasta lesiones más graves tipo epiléptico, convulsivos, mortales, principalmente abortos, ¿no? Bueno, es un virus que ingresa por la vía respiratoria, tiene la característica de replicarse primero a nivel orofaringio, de la orofaringe pasa al sistema linfático, ¿no? Se replica a nivel de ganglios linfáticos, y su replicación y la estimulación inmunitaria es tan grande que empiezan a aumentar de tamaño los ganglios cervicales, ¿no? Los retroauriculares, suboccipitales, empiezan a crecer, a aumentar, y ese es el primer síntoma o signo, mejor, primer signo de infección por virus de la rubiola. Luego de los ganglios linfáticos tenemos una viremia, ¿no? La viremia que hace de que el virus se distribuya por todo el organismo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué aparece este exantema? Que como el virus ya está diseminado, empieza el sistema inmunitario a activarse, pues se forman complejos inmunes, o sea, virus, anticuerpos contra el virus, que van a depositarse a nivel de pequeños capilares, dando lugar a estas manchas exantemáticas en el cuerpo primero y después en la cara, ¿no? Al revés de lo que ocurre con el sarampión. El sarampión primero es en la cara y después en el cuerpo. Aquí primero es en el cuerpo y después va en forma centrífuga. Generalmente en este momento, cuando aparecen las manchas, pues el cuadro se manifiesta con un proceso febril, ¿no? Un malestar general, una especie de resfriado, ¿no? Hay rinitis, hay congestión de la faringe, dolor faringio, y la temperatura dura mientras tengamos el exantema presente, ¿no? Bueno, vamos por... ese complejo inmunitario a veces se traduce por lesiones articulares, o sea, dolores articulares que frecuentemente acompañan en la rubiola del adulto, ¿no? Pasamos a la otra diapositiva y esta es la forma congénita. O sea, la forma congénita, el virus, ya les he dicho, pasa la barrera placentaria, infecta al niño, infecta producto al feto, y en él pues puede producir una variedad de malformaciones, como les decía, relacionadas con los ojos, relacionadas con el sistema nervioso central, sistema respiratorio, donde tenemos la persistencia del conducto arteriovenoso, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las cataratas, por esa capacidad de que el virus se replica en estas células que están en proceso de diferenciación o de crecimiento. Entonces las detiene, y como las detiene, pues tenemos una atrofia o una hipoplasia de esos órganos que se expresan bajo este tipo de lesiones. Vamos con otra. Bueno, y esas son las alteraciones que podemos tener.
cardiopatías congénitas, ceguera parcial o total, sordera neurosensorial, ¿no es cierto?, hepatoesplenomegalia, púrpura trombocitopénica, meningoencefalitis, retraso mental, manifestaciones psiquiátricas, deficiencias en el aprendizaje. Y ahí estamos con todos estos síndromes del autismo, Asperger, etcétera, etcétera, que uno no sabe a qué se debe, pues debe ser infección por alguno de estos virus durante el embarazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se puede hacer aislamiento del virus, se puede hacer, ¿no?, a partir de las secreciones faríngeas y como hay viremia también de la sangre, pero es un examen que ya se lo ha dejado de lado. Lo que sí podemos hacer es biología molecular, lógicamente, utilizando secreciones faríngeas y ampliando de allí el material genético de este virus mediante una transcriptasa inversa, ¿no es cierto?, una PCR-RT. Pero lo que es más barato y más rápido de hacer es pues los anticuerpos IgM. Vean ustedes, cuando empieza a aparecer, porque el periodo de incubación también son más o menos 2 semanas, que se caracteriza por qué, un proceso gripal sin mayor expresión, ¿no es cierto? Y cuando empieza a aparecer el exantema, porque uno generalmente no está tocando los ganglios cervicales ni nada, ¿no ve? Cuando empieza a aparecer exantema, sí hacemos un examen clínico y vamos a ver lógicamente las adenopatías, pero queda en duda, ¿qué será? ¿O será viral o será bacteriano? Y entonces, ¿qué hacemos? Ahí vamos a hacer el RT-PCR, etcétera, pero como es caro, vamos a hacer serología. ¿Qué vamos a encontrar? Anticuerpos de la clase IgM, que persisten 6 a 7 semanas y luego desaparecen. Y lógicamente los que incrementan mucho más son los anticuerpos de la clase IgG, y estos sí que perduran por mucho más tiempo, ¿no? En realidad perduran por toda la vida. Si una persona ha hecho rubiola a sus 2 años y ahora que estamos aquí en la facultad estudiándolo a este virus, nos hacemos serología, seguro que vamos a encontrarnos alguna concentración de anticuerpos de la clase IgG, ¿no? Es la mejor forma de hacer el diagnóstico porque nos ayuda justamente en el periodo sintomático de la enfermedad. Y esto es importante, la IgM es importante cuando queremos hacer el diagnóstico de la rubiola congénita, ¿no es cierto? El niño generalmente no sintetiza ninguna inmunoglobulina. Si tiene IgG es porque la madre le pasa las IgGs, pero cuando se siente agredido él es capaz de sintetizar IgM. Y si en la sangre del cordón de ese recién nacido encontramos IgM, pues ese niño tuvo una rubiola durante el periodo del embarazo, ¿no? Entonces la serología es de mucha ayuda en el diagnóstico de la rubiola congénita, sobre todo, que es lo que más nos interesa. Bueno, con esto, a manera de así pantallazo, hemos visto los paramyxovirus y el virus de la rubiola, haciéndome un paréntesis, porque después van a estudiar a los togavirus